Quizás esta pregunta suene. ¿Por qué siempre termino repitiendo el mismo patrón de sufrimiento en mis relaciones? Y bueno, la realidad es que muchas veces cuesta verlo con claridad porque esos patrones no aparecen de la nada. En realidad tienen que ver con lo que aprendimos que era el amor dentro de nuestro sistema familiar, es decir, cómo vimos amar, cómo recibimos amor, cómo aprendimos a adaptarnos emocionalmente para sentirnos queridos, para pertenecer, para sentir reconocimiento. Y esto no lo aprendemos racionalmente, lo aprendemos observando nuestro entorno, cómo se vinculaban nuestros padres o la familia en general, cómo circulaba el afecto entre ellos y hacia mí, qué lugar ocupaba cada uno, qué había que hacer para sentirse querido. Por eso el niño interpreta emocionalmente las experiencias o las señales vividas, ¿sí? Y las interpreta desde la necesidad afectiva. Entonces, por ejemplo, esto no significa que no haya habido amor en esa familia, ¿no? No necesariamente, sino que, por ejemplo, había padres que trabajaban mucho y quizás no estaban tan presentes y el niño sintió en algún momento que tenía que hacer algo para ser visto. O padres que quizás amaban y eran muy amorosos, pero poco expresivos. Entonces, un niño aprende quizás a estar más atento para poder registrar el afecto. O a lo mejor familias donde también había mucho amor, pero había tensión por alguna cosa externa, o muchos silencios, o situaciones de imprevisibilidad emocional. Entonces el niño lo que hace es desarrollar mecanismos para sostener ese vínculo. Y de esa manera aprende a adaptarse, a leer el clima emocional, a anticiparse, a esforzarse para ser elegido o importante emocionalmente. Y no porque algo estuviera mal o porque sus padres no lo amaran, sino porque esa fue la forma en la que su mundo emocional interpretó el amor y aprendió a vincularse. Y esto después en los vínculos adultos, esa lógica vuelve a aparecer. Obviamente que hay personas que crecen en entornos donde el amor se sintió como mucho más seguro, ¿no? Como que recibieron el afecto, la contención y la validación de una manera mucho más clara, por decirlo así. Entonces, obviamente, estas personas quizás de adultos, ¿no?, reconozcan los vínculos sanos mucho más fácilmente. Pero también desarrollan mecanismos de adaptación como todos, porque han salido al mundo y han tenido que encontrarse quizás con otros escenarios. Es decir, todos tenemos estos mecanismos, son mecanismos emocionales, son inconscientes, es decir, no tenemos registros de ellos. Podemos empezar a tomar conciencia a través del análisis de nuestra vincularidad. Entonces, la diferencia que vamos a encontrar tiene que ver con que muchas veces estos mecanismos se construyen a partir de un sufrimiento, ¿sí? Entonces eso después es lo que va a digitar la vincularidad. A ver, frente a la pregunta inicial, ¿por qué sigo repitiendo patrones de sufrimiento? Entonces la respuesta que podemos decir es que porque es lo que conoces, lo que te es familiar. Y cuando digo familiar no hablo de algo que uno piense o que sepa racionalmente. Es esto inconsciente, ¿no? Es de la forma en la que el cuerpo aprendió qué significa amar y ser amado. Entonces a veces una persona dice, pero yo quiero una relación sana. Y quizás aparece una persona emocionalmente disponible, una persona que tiene claridad en la demostración de sus afectos, y o no la ve, o pierde interés, o la aburre, o siente que le falta algo. Porque esa persona no activa la misma intensidad emocional que aprendió a reconocer como amor, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la contestación a la pregunta, pero desde un punto de vista psicológico. Desde un punto de vista sistémico le podemos agregar el hecho de que también cargamos con un montón de mandatos, creencias y dinámicas
que vienen de generaciones anteriores y que quizás estén en relación a, por ejemplo, qué tipo de sufrimiento estaba normalizada, cómo se vinculaban las mujeres, qué lugar ocupaban las mujeres en el sistema, cómo eran los hombres emocionalmente, cómo circulaba el afecto, si se expresaba o no, si hubo padres ausentes, cómo eran las historias, ¿no?, de nuestros antepasados, porque todo eso tiene que ver con cómo hoy que heredamos, tienen que ver con cómo hoy sentimos y nos vinculamos, y muchas de las respuestas que no sabemos responder, justamente las preguntas que no sabemos responder, están en relación con toda esa historia. Por eso lo interesante es empezar a mirarla a esta historia, pero no para entenderla intelectualmente, sino para mirarla desde un lugar amoroso, le digo yo. Y desde ese lugar uno puede empezar a resignificar muchas cosas que quizás hasta este momento parecían normales. Entonces, a partir de esta resignificación de la historia, uno puede empezar a conocer cuál es ese mecanismo, cómo funciono yo emocionalmente frente a mis vínculos, qué me es familiar. Y desde ese nivel de conciencia yo puedo hacer algo diferente. A mí me pasó durante mucho tiempo que elegía parejas bastante manipuladoras. Y bueno, cuando empiezo a trabajar mi historia, entendí que había algo de eso que estaba muy profundamente relacionado con el vínculo con mi papá. Entonces, eso hoy yo lo puedo reconocer. Sin embargo, no les voy a mentir, o sea, ese tipo de personalidad hoy en día aún me resulta atractivo al principio. El tema es que quizás hoy, con mi nivel de conciencia frente a mi mecanismo, sé que eso que me activa no necesariamente es compatibilidad, que muchas veces es familiaridad. Entonces, desde este nivel de conciencia yo puedo elegir diferente. No quedarme quizás automáticamente en esas dinámicas que ya sé cómo terminan, o registrar más rápido las señales o las banderas rojas, porque antes para mí esas banderas rojas no existían. Era algo que yo tenía normalizado. Y también poder abrirme a otra manera de vincularme, experimentar otras formas, porque estoy más advertida. Bien, hay otro punto para ver todo esto, que es la mirada transpersonal, que a mí me encanta y que es re interesante. Y desde esta mirada, entender que elegimos a nuestros padres y que encarnamos en esta experiencia humana para ciertos aprendizajes, está en relación a que justamente en esta encarnación y con estos padres y con estos patrones heredados, todo esto nos va mostrando por dónde el alma decidió evolucionar. O sea, cuál es el sentido de nuestra encarnación. Y yo sé que para muchos esto puede sonar bastante extraño, pero si lo observamos profundamente y nos cuestionamos, vemos que muchas de las cosas que rechazamos, repetimos de nuestros padres o nuestras familias, termina siendo justamente lo que veníamos a sanar en nosotros. Y obviamente a través de nosotros sanar nuestro linaje. Por eso, para mí, mirar la historia amorosamente va más allá de justificar o romantizar lo vivido, no. Es darle espacio a algo más profundo, que es la posibilidad de poder transformarse. Ahora, ¿cómo puedo trabajar esto ya con los pies en la tierra, hoy, ahora? Esto lo podemos empezar a trabajar con autoconocimiento, es decir, entender cuál es mi mecanismo que me lleva a elegir determinadas personas, cómo se gestó, y ahí está cómo aprendí a dar y recibir amor, qué mandatos heredé, qué rol ocupé dentro de la familia, qué cosas naturalicé, o sea, todos esos cuestionamientos, porque recién entendiendo eso, yo puedo tomar más conciencia y pararme desde el adulto o la adulta que soy hoy y no desde la herida o desde la adaptación aprendida. Y obviamente esto no es para culparnos, sino para observarnos con más claridad y poder entender, qué sé yo, cómo reaccionamos, cómo elegimos, qué confundimos con amor, esto que les contaba. Y desde ahí entonces empezar a hacer algo diferente. Yo creo que sanar significa dejar de confundirnos. Es decir,
Dejar de llamar amor a esas cosas que nos desregulan. Dejar de perseguir vínculos donde tenemos que demostrar constantemente nuestro valor para ser elegidos. Y de esa manera empezar a reconocer otra forma de amor. Una donde no tengamos que adaptarnos todo el tiempo, donde no tengamos que vivir esperando esas señales o donde no tengamos que luchar para sentirnos amados. Porque a veces el amor sano no implica esta intensidad quizás a la que estamos habituados. A veces se puede sentir extraño, silencioso o más calmo, ¿no? Pero no porque le falte profundidad, sino porque le falta sufrimiento. Y bueno, quizás parte del proceso sea justamente ese, aprender algo diferente, aprender a registrar reciprocidad, aprender a registrar presencia del otro, claridad, coherencia, y a partir de ahí enseñarle a nuestro cuerpo que la calma también puede ser amor.